Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de Conserva la Voz de este viernes. Sí, ya estamos en viernes 9 de mayo de este 2025. Conserva la Voz es una alternativa ante lo que nos presentan los principales medios de comunicación. Y Conserva la Voz es un podcast dedicado a los conservadores. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida, mandándoles un fuerte abrazo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos estén escuchando. Para hoy tenemos bastantes temas que tocar. Quiero iniciar con este que seguramente es un tema que ya se ha hablado por demás el día de ayer tras la elección en el Vaticano del nuevo Papa, que va a ser el Papa León XIV. Que seguramente ya usted entre las redes sociales, los principales medios de comunicación con sus noticieros, incluso con sus paparazzis o sus programas de entretenimiento, ya le han llenado de mucha información de quién es, de los 40 años que estuvo en Perú, que fue parte igual de una arquidiócesis en Chiclayo, que además ha recibido la ciudadanía peruana, que le gusta mucho el ceviche. Bueno, hay un montón de datos que seguramente ya usted se ha enterado en lo que va de la jornada pasada y también en las primeras horas del día de hoy. Sin embargo, desde mi punto de vista, solamente quiero dar datos adicionales, porque es que nosotros mencionábamos, por ejemplo, nuestra crítica al anterior Papa, precisamente porque nosotros somos antiglobalistas, porque nosotros somos antisocialistas, antiprogresistas y toda esta maraña de ideologías que está llevando adelante la agenda globalista para un solo propósito, el destruir nuestra sociedad tal y como lo conocemos, y están aunando, se están uniendo varios poderes económicos sobre todo, pero también corporativos, para poder llevar adelante esta agenda globalista. Les digo, los intereses y los objetivos no son nada favorables para Occidente, propiamente para los Estados Unidos. Sin embargo, mucha gente abraza estas ideologías o estas corrientes progresistas como si fueran lo mejor para nuestra sociedad. Sin embargo, no lo es. Este Papa, Robert Francis Prevost, el cardenal ahora Papa León XIV, ha tenido serias, yo diría más bien participaciones o aspectos los cuales habría que considerar para ver cuál es el rumbo que de aquí en adelante podría tomar la Iglesia Católica desde el Vaticano bajo su dirección. A ver, datos interesantes que podríamos mencionar. Por ejemplo, allá en el 2015 había hecho una publicación en su cuenta oficial de Twitter, y al que no lo tenga o al que quisiera darle una mirada, con mucho gusto puede visitar mis redes sociales y seguramente ahí va a encontrar una publicación que hice precisamente esta jornada. Hice un repost precisamente de Robert Prevost como cardenal, que hace el 31 de julio del 2015, donde publica o pone su postura en cuanto a estar en contra de las políticas anti-inmigración ilegal. Él dice, por ejemplo, reposteando una publicación del Washington Post del cardenal Dolan, dice: "Why Donald Trump's anti-immigrant rhetoric is so problematic." Él dice por qué las políticas anti-inmigrantes o la retórica anti-inmigrante de Donald Trump es tan problemática. Dando a entender que, por un lado, pues está a favor de estas políticas de fronteras abiertas que hace toda esta internacional socialista, todos estos de la agenda globalista que, como les comenté, si usted revisa, por ejemplo, lo que dice el Foro Económico Mundial en sus 8 predicciones, fácilmente encontrará que en el último capítulo dice que va a haber una explosión, un éxodo de 1,000 millones de inmigrantes que se van a ir a Occidente.
Ellos argumentan muchas causas, sin embargo, lo que no le dicen es que ellos mismos patrocinan y pagan parte de este éxodo. Y hemos visto cómo expresa el que entonces era cardenal, sí, expresa su apoyo a estas políticas de fronteras abiertas y el permitir que inmigrantes lleguen sin ningún tipo de control. O por lo menos eso da a entender. También con relación, por ejemplo, al cambio climático. Al igual que su predecesor, el Papa Francisco, ahora el Papa León XIV es un firme creyente de que los fieles tienen una responsabilidad de cuidar el planeta. Él habla de ya es hora de pasar de las palabras a los hechos ante la crisis ambiental. En este aspecto me parece importante hacer hincapié sobre lo que es el planteamiento que tienen del cambio climático antropogénico, que no es lo mismo que el deterioro que el ser humano ha hecho con relación a nuestros ecosistemas y nuestro medio ambiente. Eso es muy distinto a lo que plantean los principales medios de comunicación en su mantra cambio climático, cambio climático. Si hace mucho frío es el cambio climático, si hace mucho calor es el cambio climático, si hay una sequía es el cambio climático, si hay un exceso de lluvias es el cambio climático. Todo le atribuyen al cambio climático y dentro de lo que dicen las Naciones Unidas, y solamente hay que darle una mirada muy por encimita, ni siquiera hay que hacer una revisión de todos los documentos que van presentando con relación a su planteamiento del cambio climático antropogénico. Dicen que la humanidad es el principal peligro para el planeta. Incluso algunos de sus máximos exponentes dicen que la humanidad es una plaga que hay que acabar porque es una plaga que consume demasiado los recursos del planeta, que destruye los ríos, que destruye los mares. Y claro, hasta cierto punto tendrán razón. Pero lo que no te dicen estos sinvergüenzas que llevan adelante este mantra del cambio climático antropogénico, ojo, cambio climático antropogénico quiere decir que le acusan a la participación del ser humano en general de este cambio climático. Pero hay datos que, por supuesto, no lo mencionan de científicos, pero además data de miles de años que están en los registros que, por ejemplo, dentro de lo que es este planteamiento del cambio climático antropogénico, dicen que el ser humano, desde que empieza el desarrollo del consumo de los carburantes, el dióxido de carbono es el principal que arruina todo el planeta y ha generado cambios drásticos en las temperaturas. ¡Mentira! Uno puede revisar data de, por ejemplo, los libros de Asia, de todos los que han sido los imperios en Asia, igual el imperio romano, y podríamos bien hablar incluso dentro de la Biblia. Hay datos donde muestra que nuestro planeta, cuando estaba entre caballos y carretas, donde no habían trenes, no habían automóviles, no habían aviones que contaminen, como dicen estos de las Naciones Unidas, pues ya se tenían cambios drásticos en el clima del planeta. Además, el ser humano, por lo menos hasta ahora, entendemos, no es capaz de producir un tsunami o producir un terremoto. Y seguramente por ahí habrá una persona que ha leído lo que es el proyecto HAARP y dirá, bueno, pues ya hay geoingeniería capaz de modificar el clima y capaz de crear un tornado, lo mismo que un huracán. Bueno, esto todavía pues lo están probando en el sentido de que sí existe el proyecto HAARP, está ubicado, le pertenece a los Estados Unidos y está distribuido en varias regiones, no solo de nuestro país, sino también en otras naciones, y que se le atribuye ciertos cambios forzados en el clima, lo que ha provocado, por ejemplo, esa parte cíclica de que en ciertos lugares, para ciertas épocas, casi siempre caía cierta cantidad. Sin embargo, con la modificación de esta ingeniería o geoingeniería, pues se han producido sequías o ha habido exceso de lluvias. Todavía eso se está buscando la forma de a quién responsabilizar o quién está a cargo de ello. Sin embargo, de que existe, existe. Pero lo que todavía no se ha podido comprobar es que el ser humano, por ejemplo, para modificar el clima o poder hacer modificaciones de lo que es de nuestro planeta, pues todavía no tiene la capacidad. Les decía, no puede todavía generar un tsunami, no puede todavía generar o crear
un terremoto, no podrá crear igual la explosión de un volcán y muchas de otras cosas que forman parte de la naturaleza misma de nuestro planeta. Sin embargo, lo que dicen entre líneas todos estos cultistas del cambio climático es que el ser humano es el responsable de todo y que el ser humano es al que hay que castigar, al que hay que ponerle impuesto al carbono, al que hay que impedir que desarrolle su industria o incluso si se trata de una industria verde. No, hay que sancionarlo, hay que ponerle aranceles, igual hay que ponerle restricciones y hay que hacer legislaciones para que no produzcan, pero de fondo, lo que no dicen también estos cultistas del cambio climático es que solamente quieren aplicar todo esto para Occidente. Cuando se trata de China o cuando se trata de India, ahí no aplica ningún tipo de restricciones. Peor aún, estos sinvergüenzas mentirosos nos quieren hacer creer que la humanidad en general es la culpable, pero ¿y qué pasa con las corporaciones? Empecemos primero por los productores o los países productores de petróleo, los miembros de la OPEP. ¿Quiénes los hacen responsables de forma directa para que sean ellos los que paguen por la producción del petróleo? ¿Por qué no son directamente ellos a quienes les van cobrando impuestos el que quieran, pónganselo a ellos, porque son al final los que producen, los que buscan, los que distribuyen. Pues háganselos saber a ellos que son los que primeramente hacen la explotación de los hidrocarburos. Y ahora, después de eso también la mayoría de los derivados del petróleo, que por ejemplo ahora tenemos una manía, en gran parte de la población mundial tienen una manía por todo lo plástico y todo lo desechable. Ya la gente no quiere llegar a casa, lavar los platos, prefiere tener siempre un plato de plástico, siempre desechable, igual que los cubiertos, y por supuesto todo esto contamina. ¿De dónde viene la mayor producción de basura del mundo? Pues viene de allá, de China. ¿Y quién regula China? Nadie. ¿Quién se atreve a ponerle no solamente sanciones, sino, por último, ya ni le compres, pues, si quieres realmente ayudar al planeta? Y ni hablar también que en China se hace explotación laboral, explotación infantil y muchas otras, mucho detrimento en contra de los derechos humanos. ¿Pero quién sanciona a China? ¿Dónde están los del Tratado de París, el Pacto de París, de los demás pactos que hacen en pro de salvar el planeta? ¿Por qué no también van contra los de la OPEP? ¿Por qué no van también contra las grandes corporaciones que son las que al final distribuyen, ya sean las gaseosas, porque menciono las gaseosas, porque no solamente es el líquido veneno de estas gaseosas negras y del resto que están gravemente azucaradas y que son un terrible problema para la salud mundial? No, pero también ahí van las latas. Y después también hay que decirle a las grandes corporaciones que son las que fabrican los alimentos enlatados, igual que la comida congelada y todo esto. ¿Qué responsabilidad le están dando a estas corporaciones? Pues parece que ninguna. Al único que tienen que, o piensan todos estos ideólogos de la agenda globalista, es que al único que hay que castigar es a la población en general, a la que al final termina consumiendo, no a los que producen, no a los que extraen el petróleo. Y por eso nosotros no estamos a favor de este planteamiento del cambio climático antropogénico. Porque realmente es una estafa, es una gran mentira, pero es una política transversal que han encontrado todos estos globalistas para poder llevar adelante su agenda. Una agenda que es perversa, porque de principio está calificando a la raza humana, a todos nosotros, a la especie humana, como una plaga. Y por ello llevan adelante experimentaciones para ir reduciendo la población mundial. Y esto no es nuevo. Esto ya viene, por ejemplo, usted si recordará 1965, el presidente Lyndon Johnson ya habla de que, por ejemplo, a los países pobres, y casi siempre, ¿no?, buscando la forma de la empatía, dicen que para los países pobres, y voy a parafrasear, no lo recuerdo muy bien, pero usted puede encontrar seguramente este documento que lo encuentra en la biblioteca presidencial, que es donde se registran todas las publicaciones que hacen los presidentes. El presidente Lyndon Johnson, en 1965, él decía: partamos de la idea de que sacar de la pobreza por persona termina costando, allá en 1965, más de $100. Sin embargo, evitar que la pobreza se propague cuesta menos de $5. Y aquí ya estaba haciendo referencia abiertamente a promover el aborto.
Para ellos, una especie de misericordia o de hacerle un favor a que la pobreza, que para ellos decían que no solamente era no tener acceso a buena salud, a buena alimentación, a buena calidad de vida, que la pobreza realmente le traía muchos problemas, sobre todo a la dignidad humana. Por ello, era más digno y había más misericordia en no permitir que los pobres se sigan multiplicando. Por lo mismo, era más barato evitar que los pobres se reproduzcan a través de políticas públicas que fomenten el aborto, en vez de estarle pagando, digamos, a cada persona una cantidad de dinero para que salga de la pobreza. Y estas ideas alocadas, digo yo, pues la gente se lo ha ido comiendo el siglo pasado, porque ya en 1966 empezaron a introducir nuevos párrafos donde más o menos decían lo mismo desde las Naciones Unidas, dándole a entender que las parejas tenían el derecho de decidir sobre el nacimiento de la cantidad de niños que quieren tener en su familia. Pero había una línea difusa ya en el 66 cuando introducen esta forma de pensar de que el ser humano tiene derecho sobre si nace o no nace esta persona dentro del núcleo familiar. Y esto ya en el 68 lleva a que la administración estadounidense le pregunte o le otorgue a John D. Rockefeller III a que presente un programa sobre control poblacional. Es más, le dan una oficina para que lleve adelante este proyecto, que después lo presenta previamente en el 70 y lo entrega en el 72, donde habla de cómo reducir la población mundial. Y ojo, pensaban inicialmente solo en los Estados Unidos, pero después dijeron, no, mejor lo llevamos a nivel internacional. En el 74, ya cuando este programa se termina y se lo presenta por completo, las naciones africanas fueron las que se opusieron por completo a este tipo de programas de control poblacional. Pero no descansó Estados Unidos en sus administraciones, demócratas como republicanas, en llevar adelante este tipo de políticas. Y ya en el 74, mientras el señor Henry Kissinger era secretario de Estado, pues se le encarga hacer este trabajo que había dejado a medias o que pues no fue aceptado de John D. Rockefeller III, para que vea la forma de cómo implementarlo. Y de ahí es que nace este documento NS-200, que también es de acceso público. Usted lo puede encontrar en la página de USAID, es de público, o igual lo puede encontrar digitando el informe Kissinger, que es más conocido como el informe Kissinger, o el documento NS-200 en cuanto a lo que es la reducción de población mundial o control poblacional, como le vienen llamando. Entonces, todo esto del cambio climático no es más que una forma desenfrenada, una obsesión que tienen estas élites políticas, económicas, corporativas para ver cómo evitan la explosión demográfica en el mundo o, por ende, la reducción de la población mundial. Gente alocada como por ejemplo el padre de Bill Gates, que ya había mostrado su apoyo o había expresado de que estas políticas de Planned Parenthood eran interesantes, eran importantes y eran necesarias hacer las políticas públicas en el gobierno estadounidense. Por ello es que usted lo va a escuchar a este sujeto, Bill Gates, con sus millones o billones de dólares, hablar de que es importante hacer vacunas y que con ello vamos a ayudar, cuando después hay presentaciones, por ejemplo, en YouTube, donde en el 2015 se les sale que con las vacunas que tienen ellos ya tienen pautado de que van a ayudar al planeta, a ayudar a los ecosistemas, reduciendo entre un 10 a 15% de la población mundial. Hay no sé si decir exabrupto, pero está documentado cómo este sujeto que viene de una tradición de padres eugenesistas quiere llevar adelante este tipo de proyectos. Entonces, todo aquello que está relacionado con el cambio climático antropogénico no puede ser bueno. Y por eso habíamos criticado de igual manera al Papa Francisco
en cuanto a llevar adelante esto de la Agenda 2030, porque quien realmente ha leído a fondo la Agenda 2030 se da cuenta que es una agenda de la muerte, una agenda en contra de la humanidad. Y tal parece que este nuevo Papa, el Papa León XIV, está de acuerdo con llevar adelante estas políticas ambientalistas o estas políticas del Foro Económico Mundial y las Naciones Unidas. Algo que sí hay que destacar de este Papa es que él se ha opuesto, o por lo menos ha expresado un desacuerdo con el anterior Papa Francisco en relación a la ideología de género y la homosexualidad. En el discurso a los obispos en el 2012, Prevost acusó a los medios de comunicación y a la cultura popular de fomentar la simpatía por creencias y prácticas que están en desacuerdo con el Evangelio. Entre esas creencias y prácticas que citó Prevost estaban el estilo de vida homosexual y las familias alternativas compuestas por parejas del mismo sexo y sus hijos adoptados. Mientras era obispo en Chiclayo, en el noreste de Perú, Prevost se opuso a una iniciativa del gobierno para promover la enseñanza de la ideología de género en las escuelas. Esto para nosotros es un dato muy importante, es un dato por el cual entendemos si este es un papa más tradicional y más conservador, tendrá que hacer una lucha férrea en contra de esta ideología de género. Lo hemos dicho, esta ideología de género es perversa. Esta ideología de género, en términos generales, lo que nos está diciendo es: mira, ya no importa la ciencia, no importa la biología, la antropología, no, deja de lado cualquier rama de la ciencia. Hoy lo que importa es lo que piensas en tu cerebro. Y si en tu cerebro, y cuando te ves al espejo, siendo hombre, tú te crees mujer, pues eres mujer. El planteamiento de la ideología de género, en una forma muy simplista, dice que el hombre y la mujer son constructos sociales. Por ende, si es un constructo social, entonces se puede deconstruir. ¿Y cómo? Solamente cambiando los conceptos y solo cambiando la forma de pensar. Así de simple. Si un niño, por ejemplo, dice que se cree Superman y está convencido de que es Superman, pues se va para el tercer piso y se tira pensando que es Superman poniéndose una capa ahí arriba. Todos sabemos que si se tira desde el tercer piso, ese niño podría fácilmente perder la vida o hacerse un daño terrible. O igual podemos hacer el ejemplo del pirata, ese niño que ve Peter Pan, que además es amante de, no sé, aquí en la Bahía de Tampa nos gusta mucho el tema de los Buccaneers, pero vamos a suponer que este niño que se cree un pirata hace berrinches porque siente que es un pirata y le dice a sus papás que no va a comer más porque es un pirata y quiere que le hagan verse como pirata. Bueno, seguramente tendrá padres alocados que creen en esta ideología de género que dirán: bueno, pues para que te veas un pirata te vamos a hacer sacar un ojo y te vamos a poner un parche. Pero no, eso no va a ser suficiente. Te vamos a cortar una mano y te vamos a poner una especie de tapa que tiene un garfio para que realmente te veas un pirata. Pero para que realmente esto a ti te convenza, también cuando te veas en el espejo de que eres un pirata, te vamos a cortar una pierna y te vamos a poner una pata de palo. Y te vamos a poner un sombrero y de esta manera tú te vas a ver como un pirata. Así de loca es la ideología de género. Y créanme, cuando estoy hablando de estos ejemplos, parece una locura. Pero es más locura lo que está pasando hoy en los diferentes estados como California, igual que en Filadelfia, en Pensilvania, lo mismo que en Nueva York y otros estados que son extremadamente progresistas. Niños que apenas tienen 6, 7 años, que se creen niñas, entonces les permiten hormonarse. O sea, vuelven a estas criaturas farmacodependientes. O sea, van a necesitar de esas hormonas el resto de sus vidas. Pero no conforme con haberles mentido de que si en tu mente crees que eres una mujer, aunque seas un hombre, tú eres una mujer y para ello te vamos a dar hormonas. Ojo, le han dicho que primero es lo que está en su mente, pero ahora también tiene que ser en la realidad. Entonces someten a estas criaturas a que vayan a una cirugía de afirmación de género. Mujeres que no tienen ningún problema con sus senos, se los hacen amputar. O tenemos a los hombres que se creen mujeres
y que quieren llevar adelante esta afirmación de género y les amputan sus genitales. Gente que tiene sus órganos sanos los terminan sacrificando. Y esto es irreversible por donde quiera que lo veas. ¿Qué diferencia hay en los ejemplos que le di del niño que quiere volar como Superman y que se estrella en el piso desde el tercer piso, o igual este niño que se cree pirata que al final le sacan un ojo para ponerle un parche, le sacan una mano para ponerle un garfio o le cortan un pie para ponerle una pata de palo? ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Y esto es lo que está pasando hoy. Por eso es que nosotros tenemos que ser firmes en el tema de la ideología de género que quieren meter en las escuelas. Ya lo han hecho con los adultos. Bueno, el adulto tiene después de sus 21 años la decisión de hacer con su cuerpo lo que quiera. Pues hay libertad para ello. Pero no con un niño. No con un adolescente que todavía no tiene idea de qué es lo que quiere. Habrá mucho, seguramente, de qué hablar de este nuevo Papa. Lo primero y lo más importante será pedir que sea un buen líder, que además entienda que nuestra iglesia, la Iglesia Católica, no necesita ser modernizada. No como decía esta hereje Nancy Pelosi, que estaba sugiriendo, sí, lo hizo de manera pública, está sugiriendo que van a haber mujeres sacerdotes católicas en la vida de sus nietas. Créanme, si nuestro Señor Jesucristo hubiera querido que sus apóstoles sean mujeres, hubiera hecho tal vez un equipo de 12 apóstoles y un equipo de 12 apóstoles mujeres, pero no, eligió a 12 hombres, uno de ellos incluso los traicionó. Lo que muchos no entienden, que también no son apegados a nuestra cultura, a nuestras tradiciones católicas, a lo que es la esencia misma de la Iglesia Católica, es que nosotros no hacemos de la Virgen María o de la mujer, en este caso, un ídolo. No hacemos de ella un Dios, simplemente hacemos un referente, porque no se olviden que María fue la madre de Cristo, y según lo que relata la misma Biblia, que Cristo es Dios, que Jesús es Dios mismo, entonces, por lo que ha sido el paso del Verbo hecho carne, María incluso se dice es la madre de Dios. Sin embargo, no se dice que sea más que Dios. No se dice que es otro Dios. No, simplemente se la venera, se le tiene un cariño muy especial, pero dentro de lo que es la importancia y relevancia de nuestra iglesia, pues tiene un lugar muy especial. Pero estas feministas, como Nancy Pelosi y el resto de feministas radicales, lo que quieren es infiltrarse en la iglesia para destruirla. Por eso es importante que este nuevo Papa entienda que la iglesia no necesita modernizarse y que la iglesia no tiene que adaptarse a los gustos y caprichos del ser humano. El ser humano es el que, si realmente quiere adoptar la vida del cristiano, debe seguir lo que dijo Jesucristo. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me acompañe, que venga conmigo, que deje todo atrás y me acompañe. La gente que está dispuesta a ello seguramente tendrá una gratificación, como es la promesa en el más allá, lo que llaman la vida eterna. Pero la iglesia no necesita someterse a los caprichos de ninguna agenda, mucho menos de una comunidad o igual de una minoría, no. Y estos son los preceptos que ojalá se pueda entender en la Iglesia Católica para que dejemos de ser infiltrados, sometidos y constantemente golpeados y agredidos, atacados por otros credos, otras religiones, otras agendas, otras corporaciones o todo esto que es el globalismo. Y ojalá también los fieles dejen de estar mirando de forma expectante. Ya es hora de despertar. Así como hay fieles que son capaces de dar la vida por su credo, pues habrá que nosotros también sacar un poquito de valentía y de valor para defender cuáles son nuestras tradiciones. ¿Por qué nosotros amamos a Jesús? ¿Por qué nosotros amamos su palabra? ¿Por qué nosotros queremos estar en ella? Y queremos también darle a conocer al mundo la buena nueva. No como lo hacen otros credos, de imponerte por la fuerza. No, simplemente que conozcas que una de las historias de amor más grande del mundo la hizo precisamente el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios que vino al mundo y entregó su vida por el perdón de los pecados de todos. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa
programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la voz. Conserva la voz. Continuamos con más de Conserva la Voz. Recuerda que usted puede estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales escribiéndonos a Freddy Silva TV, Freddy con doble D Y, Silva con V TV. Esto en la mayoría de las plataformas sociales, pero solo en Instagram me encuentra como Freddy Silva 80. Escríbame a través de las redes sociales, puede sugerirme un tema para investigar o igual, si usted gusta tener alguno de los documentos o enlaces de los cuales hacemos mención en estos podcasts, con mucho gusto le compartimos a través de las redes sociales. Ayer hablábamos sobre esto que anunció el presidente Donald Trump como un gran logro al llegar a un acuerdo comercial con el Reino Unido. Pues resulta ahora que los fabricantes de automóviles estadounidenses han expresado su molestia a raíz de ese acuerdo. Un grupo que representa a la General Motors, a la Ford y Stellantis criticó este acuerdo comercial anunciando que, o por lo menos diciendo que dañaría al sector automotriz estadounidense. Los fabricantes de automóviles británicos, esto según lo que dice este grupo, recibirán una cuota de 100,000 coches al año que podrán enviar a Estados Unidos con un arancel del 10%, casi el total que Gran Bretaña exportó el año pasado, en comparación con el 25% para México, Canadá y casi todos los demás países. A ver, vamos a ver qué es lo que dice este comunicado. Con este acuerdo, ahora será más barato importar un vehículo del Reino Unido con muy poco contenido estadounidense que un vehículo que cumpla con el TMC, el Tratado de Libre Comercio con México o Canadá, y que esté compuesto íntegramente por piezas estadounidenses. Es lo que ha declarado el Consejo de Política Automotriz estadounidense, por sus siglas APC, que representa a los 3 fabricantes de automóviles de Detroit. Esto perjudica a los fabricantes, proveedores y trabajadores del sector automotriz estadounidense. A los fabricantes de automóviles acá les preocupa que esto pueda servir de modelo para otros acuerdos que podrían perjudicar a los vehículos que ensamblan en Canadá o México. La Casa Blanca no ha respondido hasta ahora esta solicitud o igual este rechazo por parte de la APC. El grupo además ha añadido que espera que este acceso preferencial de los vehículos del Reino Unido sobre los norteamericanos no siente un precedente para futuras negociaciones con competidores asiáticos y europeos. El mes pasado, Trump había suavizado, flexibilizado el impacto de sus aranceles automotrices al reducir el impacto de los aranceles sobre piezas y materiales, pero mantuvo los aranceles del 25% sobre los vehículos importados. También extendió una exención arancelaria para las piezas norteamericanas que cumplen con las reglas de origen del tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá. Los fabricantes de automóviles esperaban que Trump aliviara los aranceles a los vehículos. Sin embargo, creo que no era la forma o creo que la cantidad también no era lo que esperaban. Ford, dice, confirmó esta semana que aumentó los precios de algunos vehículos fabricados en México debido a los aranceles y dijo que la guerra comercial de Trump agregaría alrededor de $2.500 millones en costos para el 2025, pero espera producir esa exposición en alrededor $1.000 millones. Lo que el presidente Trump ha planteado, y creo que todavía lo tenemos fresco en la memoria, es que la producción de los Estados Unidos debe retornar a los Estados Unidos. Y parece que muchas de estas corporaciones están más preocupadas por el impacto que va a tener, por ejemplo, estos aranceles que se han mantenido con México y Canadá, y que cuando ya se hable de la competencia, en el caso del Reino Unido, que traiga sus vehículos, pues le va a ser más beneficioso para el Reino Unido traer aquí sus vehículos que los que están trayendo desde México o Canadá.
La idea, y creo que de alguna manera comparto esta postura de esta administración, es que de una vez por todas, quienes se hayan llevado las fábricas a otras naciones, pues regresen acá. Que la mano de obra, que la manufactura estadounidense sea la que lo trabaje. Y aquí no estamos hablando de que le va a beneficiar a los americanos blancos o a los americanos negros o a los americanos hispanos o a los americanos asiáticos. Esto no tiene que beneficiar a todos. Tiene que otra vez volver la manufactura a nuestro país. Han hecho memes bastante ridículos que seguramente a muchos le habrá causado risa, pero en estos memes mostraba, y con inteligencia artificial, mostrando que hay mucha gente obesa norteamericana que cuando esté queriendo ir a la pizca, por ejemplo, de la fresa, de la naranja o de cualquier verdura en California, o lo mismo que ir a una mecánica en cualquier mecánica, ¿no? O sea, cualquier arreglo de automóviles, pues estas personas obesas que tienen obesidad mórbida o que tienen una forma de movilidad muy lenta, pues van a ser muy poco productivos en la comunidad. Y esto me parece que también es una forma de despreciar a esa mano de obra estadounidense y en general a todos los que estamos viviendo acá en los Estados Unidos. Podemos estar pasados de peso, sí, pero eso no va a quitar la idea de que nosotros queremos trabajar, que queremos llevar el pan de cada día a nuestras familias, brindarles prosperidad, brindarles comodidad, tranquilidad, que sea del fruto de nuestro trabajo y no que sea como los socialistas plantean, de que sea el gobierno que nos mantenga y que ahí nos mantenga gordos, viendo Netflix y estando comiendo comida chatarra, basura, que es lo que generalmente también te regalan. Entonces, la idea es cómo nosotros restituimos el buen vivir, pero sobre todo la cultura del esfuerzo y el trabajo. Denigrarnos entre nosotros mismos solamente porque usted odia a Donald Trump no es lo correcto. Y sí, simplemente ser también pesimista, como lo tratan de hacer estas corporaciones, porque yo pienso que son más corporaciones que están viendo cómo les va a afectar el tratar de importar, ya sea de México, igual de Canadá, pues tráiganlo acá, traigan la fábrica acá, que los empleos se den acá y que de acá produzcamos y de aquí más bien le vendamos al resto del mundo. Esa es una opinión muy personal que seguramente muchos no compartirán. Sin embargo, creo que la postura hay que ser firmes y sobre todo hay que ser consecuentes. Si nosotros queremos otra vez la grandeza para esta gran nación, así como lo fue en el siglo pasado, pues habrá que ponerle manos a la obra, habrá que ponerse el trabajo en la espalda y habrá que estar remando, aunque sea contracorriente, pero habrá que dar lucha, habrá que poner el trabajo, habrá que poner el esfuerzo. En otro tema que también me parece muy importante mencionar, y creo que a más de uno le va a quedar el ojo cuadrado, son las declaraciones que hizo la directora nacional de inteligencia, Tulsi Gabbard, que dijo que hay 11 investigaciones activas sobre filtraciones de inteligencia y sabotaje del Estado profundo, del establishment, en contra de esta administración, la administración del presidente Donald Trump. Esto para mí es realmente grave. Y parece que ya estamos en un punto, no creo de desesperación, pero sí ya es un punto de alerta porque quienes están a cargo de los principales, o de las direcciones de las principales oficinas federales, como en este caso la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ya no tienen temor de decir públicamente que están revelando estos datos y que ya es momento de ponerle un alto a esto que es el Estado profundo. Según Tulsi Gabbard ha confirmado, y esto lo hizo a través de una entrevista de parte de Matt Gaetz y el medio de comunicación en el que trabaja, él le pregunta, he notado las noticias que ha dado sobre las denuncias penales contra personas que filtraban información del Departamento de Defensa. ¿Qué nos puede decir sobre estas denuncias? Es lo que le dijo Matt Gaetz. Y Tulsi Gabbard respondió, sí. Bueno, como dije, la politización de nuestra comunidad de inteligencia debe terminar para siquiera empezar a ganarnos la confianza del pueblo estadounidense.
Las medidas que hemos tomado, desafortunadamente, siguen produciendo filtraciones significativas de la comunidad de inteligencia, no solo de mi organización, sino también de la CIA y otras, de nuevo, por parte de quienes intentan directamente socavar la agenda y las acciones del presidente Trump. Una vez más, el presidente que fue elegido por el pueblo estadounidense con un mandato abrumador. La manera de empezar a resolver esto es impulsando la transparencia y la rendición de cuentas. En estos casos, llevamos a cabo nuestra propia investigación interna. Escucha esto, este dato es interesante. En 3 casos, los remitimos al Departamento de Justicia. Como bien sabes, Matt, a veces o históricamente, podíamos remitir asuntos al Departamento de Justicia y estos se quedaban en un escritorio o se perdían entre la maraña de papeles. Y uno termina teniendo que esperar y se pregunta, ¿pasará algo alguna vez? Bueno, puedo decirles que con el liderazgo que tenemos allí ahora, no solo han tomado medidas, sino que el FBI ha tomado medidas y que está procediendo de inmediato a investigar estos casos con la intención de iniciar un procesamiento. Tenemos otras 11 investigaciones internas en curso dentro de la OVNI y tenemos intención de continuar llevándolas a término para exigir responsabilidades a quienes filtran información clasificada ilegalmente, intentan socavar al presidente y politizan la inteligencia, porque esto tiene que terminar. Esta declaración pasa, pero por mucho, por preocupante, porque estamos hablando de gente que está trabajando todavía en departamentos de inteligencia y que rinden cuentas, según lo que dice Tulsi Gabbard, rinden cuentas más al Estado profundo. Y ojo, no son funcionarios electos, nadie los ha elegido, pero por alguna razón ahí tienen décadas trabajando. Y no importa si ahora está el presidente Trump, en la anterior gestión también se encargaron de sabotearlo, pero siguen ahí. A esta gente no se la puede mover. Y esta gente rinde cuentas no al pueblo estadounidense, sino al Estado profundo, a este Deep State. Y cuando hablo de Deep State, no estoy hablando de republicanos solamente. También están demócratas metidos ahí. Gente que ha vivido de la política, gente que se ha enriquecido, gente que con la política ha obtenido y obtiene y todavía mantiene el poder. Con ello mismo está llevando adelante decisiones que la mayoría de los estadounidenses no tomamos, sin embargo, la ejercen. Ojalá que no solamente se trate de esta investigación relacionada con cómo intentan sabotear al presidente Donald Trump, sino también cómo estas agencias de inteligencia todavía están operando, porque creemos que así es, todavía están operando en contra de la ciudadanía estadounidense. Porque en vez de estar investigando, ya sea a criminales, terroristas que vienen desde afuera o que están planeando cosas desde afuera o que posiblemente ya están aquí adentro, estos mismos sinvergüenzas, estos agentes federales que responden al Deep State, lo que hacen es perseguir a los disidentes, a todo aquel que opina contrariamente a lo que es la izquierda, los socialistas, a ellos es a quienes persigue. Lo decíamos, muchas publicaciones o muchas ediciones de Conserva la Voz y también cuando hacíamos los episodios de Entre Líneas. Hay un documento que realmente vale la pena incluso plantearla para que sean puestas en las universidades de periodismo. Es el trabajo a detalle que presentan los periodistas Matt Taibbi y Michael Shellenberger y otro grupo, bueno, dentro del grupo hay muchos otros periodistas, quienes después de la compra de Twitter, Elon Musk les entrega los documentos para que sean revisados y analizados. En estos Twitter Files, como así se les llama, o como así se los ha presentado a la opinión pública, son miles de documentos, se comprueba una vez más que el gobierno de Joe Biden ha censurado a la población estadounidense. Ha conseguido que agentes federales y exagentes federales se logren infiltrar o que tengan algún tipo de poder dentro de las redes sociales. Han censurado, han cancelado y podríamos fácilmente poner un solo ejemplo en el cual seguramente miles han sido suspendidas sus cuentas como quien les habla. Cuando se tenía que publicar
durante la campaña del 2020, el tema de la computadora portátil de Hunter Biden, pues operaron, ojo, el mismo Mark Zuckerberg, porque esto no es un invento de Freddy Silva. El mismo Mark Zuckerberg dijo públicamente en una entrevista con Joey Rogan y después, igual en otras entrevistas, dijo que eran agentes federales quienes se pusieron en contacto con él y le dijeron que se trataba de una trama rusa y que era conveniente no propagar esta información. Información que estos sinvergüenzas del FBI ya lo tenían desde el 2019, porque la computadora portátil no se perdió, no apareció en el 2020 mágicamente durante las elecciones. No. Ellos ya tenían en su poder esta computadora portátil desde el 2019. Sin embargo, sabían que se aproximaba una campaña. Y como dentro de esta agencia federal hay mucho zurdo, hay mucho socialista, hay mucho progresista, hay mucho demócrata, pues decidieron que esta computadora portátil de Hunter Biden no debería salir a la luz pública. Era tan terrible lo que tenía esta computadora portátil. Y ojo, no estamos hablando de las groseras imágenes de Hunter Biden, del hijo de Joe Biden, teniendo, y voy a poner la presunción de inocencia, estando en fotografías o en videos, incluso con supuestamente menores de edad, mujercitas menores de edad. Ni hablar de la cantidad de meretrices, de prostitutas a las cuales les ha pagado, porque incluso hay consumo de drogas, están en algunos videos pesando la cantidad de droga que tienen ahí, crack, que creo que es como lo ponen o lo hablan, fumando marihuana, igual que metiéndose cocaína. O sea, yo no estoy hablando, digamos, de esa parte tan grosera en imágenes que pues es la vida privada de este sujeto, ¿no? De este drogadicto Hunter Biden. No. Lo grave eran los documentos que demostraban, trabajos de investigación que también están en el Congreso, que demostraban el tráfico de influencias, que la familia Biden se benefició del cargo público de Joe Biden, vicepresidente, y logró contratos como, por ejemplo, con Burisma, la empresa gasífera ucraniana, o igual los contratos jugosos o el dinero que también recibe por parte de ciertas empresas chinas y muchas otras a nivel mundial. Estos datos, por supuesto, iban a desvelar o iban a quitar la careta de este sucio politiquero de más de 4 décadas, Joe Biden, que mintió, que engañó, que le dijo a la gente todo el tiempo que de los acuerdos y de los negocios de su hijo no sabía nada, que nunca se había enterado. Sin embargo, el Big Guy, según lo dice Tony Bobulinski, que era el principal socio y mejor amigo de Hunter Biden, el Big Guy recibía el 10% de las transacciones. Esto es realmente grave, pero la comunidad de la comunidad más bien de seguridad o de inteligencia de las agencias federales dijeron que no, esto no puede salir, esto no va a salir. Y se pusieron de acuerdo, primero firmaron una carta que nadie les había pedido, además, nadie les había pedido que se reunieran estos más de 50 exagentes y agentes activos del FBI para sugerir que esto era parte de una trama rusa y que no había que creerle, más bien había que censurarlo. Cuando usted va atando cabos, se va dando cuenta de lo podrida que está nuestra política estadounidense. Créame, confabularon el mismo gobierno, incluso estando en la administración republicana de Donald Trump, los agentes confabularon, conspiraron para que esa información de la computadora portátil de Hunter Biden, y todavía lo hacen, todavía no lo dicen, no salga al público americano. Y más aún, esto fue una interferencia electoral. Pero estos operan así, sin ningún tipo de sanción, en la más libre impunidad. Y esto tiene que acabar. Por eso nosotros apoyamos firmemente lo que dice Tulsi Gabbard,
Tiene que haber una investigación, pero no solo tienen que mostrar que hubo un problema de corrupción, no. Tiene que haber gente que esté siendo procesada. Tiene que estar desfilando esta gente y tenemos que conocerla. Y tienen que ser prohibidos de trabajar en algún lugar o entidad pública o federal por el delito que han cometido. Y deben pagar con cárcel si es que lo tienen que hacer. Han ido de forma premeditada en contra de la Constitución. Han perseguido, espiado, igual que cancelado y censurado a los estadounidenses en vez de estar haciendo su trabajo de control a los verdaderos enemigos fuera de nuestro país o aquellos que ya estaban adentro gracias a las políticas de fronteras abiertas de la administración Biden. Toda esta gente tiene que rendir cuentas y ojalá Tulsi Gabbard sea la encargada de que lleve adelante todo esto. Vamos a la última pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz. Seguimos con más de Conserva la Voz, su podcast conservador. Hoy le dije que tenemos bastantes temas que tocar. Uno de ellos es la publicación que hace Braver.com, donde dice que las detenciones de migrantes en la frontera sur continúan en descenso récord. Estos son datos interesantes y créanme, esta es una forma también de restregarle toda esta politiquería que hicieron los demócratas cuando salían a decir que la crisis en la frontera era algo que no se podía arreglar, que solamente el Congreso, haciendo una nueva ley migratoria que sea más comprensiva, más humanitaria, era lo único que podía frenar el exceso en el cual vinieron los inmigrantes en los últimos 4 años. ¡Mentira! Por supuesto, esta fue una tremenda mentira. Este artículo dice que las medidas de control de la administración Trump siguen produciendo descensos sin precedentes en el número de migrantes que intentan cruzar a los Estados Unidos. El número de detenciones en abril ha disminuido casi un 13% con respecto al mes anterior. ¿Cuánto fue el mes anterior? El 95% de reducción de gente que intenta cruzar por la frontera. Durante la primera semana de mayo, los agentes a lo largo de toda la frontera sudoeste detuvieron aproximadamente a solo 270 personas. ¿Usted se imagina de casi 14 millones de personas que estuvieron viniendo, que pasaron por esa frontera, ahora que solamente se hable de 270 personas? Hay días que la misma administración Biden decía, y claro, los principales medios de comunicación, que son sus principales aliados, que íbamos a tener un ingreso de 15,000 hasta 20,000 personas por día. Sí, pues sí, así pasó. Pero hoy tenemos un descenso de 270 personas, lo que quiere decir también que la gente no ha dejado de venir. Incluso con todas las políticas estrictas que se tiene en este país, incluso cuando se está deportando a varias personas, todavía hay gente que está buscando la forma de ingresar a nuestro país de manera irregular. Entendemos que puede haber necesidades, sin embargo, hay una vía legal que la persona pues tiene para hacerlo a través de sus embajadas. Y eso es lo que se recomienda, por supuesto. Lo primero que hay que recomendarle a la gente es que vaya por la vía legal. Por favor. Después, cuando usted comete el error de venirse de forma irregular, usted después le echa la culpa al gobierno de Trump o al gobierno de los republicanos más bien, de que son muy estrictos, de que son incomprensivos, de que son inhumanos, cuando en realidad lo que toda persona debe hacer es por la ley. Ahora entiendo que en nuestra cultura hispanoparlante, desde México hasta Argentina, pues usted se puede pasar por encima de la ley, porque si usted se cree astuto y tiene un poquito de dinero, usted va y puede comprar a un policía cuando ha cometido una infracción vial. Si usted tiene un buen abogado, entonces puede pagar a un juez, puede pagar igual a un fiscal y la justicia va a estar de su lado. Pero si se supone usted ha venido a cambiar su vida, su estilo de vida,
y quiere realmente empezar de cero, quiere además vivir en una nación segura, pues no vaya a cometer lo mismo que lo ha obligado a salir de su país o que ha convertido a su país en lo que es. Países que están sumidos en gobiernos de corrupción. Países donde la justicia solamente le favorece al que tiene poder político o poder económico. Si usted no le gusta eso en su país, ¿por qué quiere traer sus malas costumbres acá? Se supone que lo primero que tenemos que hacer es tratar de hacer las cosas por la vía legal. Yo jamás le podría sugerir a alguien, sí, mira, ¿sabes qué? Consíguete un coyote, pásate por la frontera, págale tus 2,000 pesitos, creo que eso estoy siendo bastante generoso con el tema, y ya después le pagas y aquí haces una nueva vida. Eso es lo grave, que mucha gente esto lo ve como normal, incluso a través de los medios de comunicación en español. Yo recuerdo que había una publicación que hacen los de Univisión, donde descaradamente le están diciendo a la gente, vayan a tomar clases de natación, porque una vez que el río Grande se pone caudaloso, es peligroso y tienes que saber nadar. Implícitamente le están diciendo, ve y prepárate para nadar y así cruzas el río Grande y te pasas por la frontera. Así de descarados han sido todos estos medios de comunicación que no solamente han abogado para que la inmigración descontrolada, esta inmigración irregular, se dé por millones. Y ahora estamos pagando esas consecuencias. Ojalá la gente de verdad vaya tomando conciencia y se dé cuenta que esta nación realmente necesita volver a ese apego a las normas. Porque lamentablemente ahora lo que estamos viviendo en las calles y ya desde las escuelas incluso, es una falta de autoridad a la ley. Ven a un policía, y esto no necesariamente tiene que estar circunscrito a los inmigrantes ilegales. No, por supuesto que no. Estamos viendo de la comunidad negra allá en Chicago, sobre todo, peor todavía en ciudades como Baltimore, en Maryland, ni hablarle de Filadelfia, peor aún de California, donde estos jovenzuelos o algunos universitarios igual le escupen en la cara al policía, los agreden. Hace unos días, no sé si ayer o anteayer, en un forcejeo a un policía de la ciudad de Nueva York, uno de estos inmigrantes terminó disparándole en el estómago. Estaba simplemente yendo a separar. Imagínense al punto que hemos llegado. Hace unos 24 años, cuando yo tuve la bendición de llegar a esta nación, llegué al aeropuerto de LaGuardia en Nueva York. A mí lo primero que me llamó la atención y realmente me impresionó es el respeto de esta gran nación, de sus ciudadanos, a la autoridad. Es el respeto también a las leyes impuestas, como por ejemplo las leyes viales. Yo tal vez le voy a cansar con mis ejemplos repitiéndolos más de una vez. Pero cuando yo llegué a este país, ver a la gente que cuando había un stop, la gente se paraba en un stop, que no estaba viendo la forma de agandallar el semáforo, que cuando ya veía que estaba en amarillo, pues la gente paraba. ¿Para qué? Para darle paso a la gente a caminar, incluso sin que existiera un guardia, y en la esquina hay 3 peatones, por mucha prisa que pueda haber, y sin siquiera que exista un letrero de stop, el conductor se detenía para darle paso a esos transeúntes. Créanme, eso me impresionó, porque eso yo, del pueblo de donde vengo, eso casi era muy difícil ver, ese respeto a la ley, a la gente, al transeúnte. Pero hoy, después de estos 24 años, en la medida que uno va y visita otros lugares, por ejemplo, Miami, no sé, tal vez alguno se va a sentir ofendido, enojado por lo que vaya a decir, pero lamentablemente Miami es casi otra urbe de Hispanoamérica, donde la gente viene con sus malas costumbres, agarra su vaso de soda y lo tira en la calle. Aparece, no sé, una fiesta con sus amigos en el departamento y a las 2 de la mañana con la música a todo dar. Peor aún, la gente que simplemente va a descansar a la playa y aparecen estos energúmenos con sus 3, 4 parlantes y poniendo su música de reggaetón como si a todo el mundo le gustara esa basura de música. Y lo ponen a alto volumen.
Esas malas costumbres, lamentablemente, pues las traemos nosotros. Y lamentablemente, cuando son de a muchos, pues ¿qué les dices? ¿Cómo los corriges? Si esta gente a veces ni siquiera vino a corregirse, vino simplemente a ver qué le puede sacar a este país que no está pudiendo sacarle al suyo. Estas cosas a nosotros nos tiene que ayudar a reflexionar. Si los Estados Unidos en los que hemos vivido y en el que queremos seguir viviendo es el que está cambiando el rumbo y es el cual nos vamos a subir, o es que nos vamos a bajar de todo este progresismo, este socialismo que nos han traído los demócratas y vamos a hacer el esfuerzo de retomar las sanas costumbres, los buenos valores, esos valores éticos y morales, todo ese respeto y apego a la ley. Si eso es lo que usted quiere para usted, para sus hijos y para el futuro de sus generaciones, es hora de que también apoye este tipo de políticas. Y no le estoy diciendo que sea un trumpista, olvídese de ello, a Trump le queda un poco más de 3 años. No, sea un patriota, sea un americano que ama esta nación, incluso sin haber jurado todavía lealtad a esta bandera. Si todavía es un residente que está permanente o que está solamente temporal, o de igual manera, si usted ya es un indocumentado que tiene 15, 20 años y está esperando su turno para que tenga un estatus legal, sea un buen patriota, ame esta nación, quiérala, defiéndala, no tenga temor de levantar la voz cuando vea a muchachillos que le están faltando el respeto a la autoridad. Cuando hay gente que simplemente no quiere respetar la ley porque se cree más listo, porque se cree más guapo. No, hagamos otra vez de esta nación ese lugar, esa casa donde todos queremos vivir y donde por supuesto queremos que las próximas generaciones se sigan sintiendo orgullosas de estar en el país de las oportunidades, en el país del sueño americano. Soy Freddy Silva, les agradezco que me hayan permitido acompañarles con este episodio de Conserva la Voz. Este fin de semana aquí en los Estados Unidos y otras partes del mundo se celebra el Día de las Madres. Reciban mi cariño, reciban toda mi estima, que Dios cuide a cada una de ustedes, que las bendiga siempre, que les brinde mucha salud y ojalá sus corazones sigan siendo esas valientes mujeres que han hecho de sus hijos, de sus hijas, hombres y mujeres de bien para la sociedad. Se las quiere un montón, se les tiene un respeto y admiración tremendamente grande. Feliz Día de las Madres a todas, otra vez bendiciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan escuchado. Y como siempre, ejercitemos la decencia que nada nos cuesta. Permiso.